Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ahora vamos a estudiar la función sobreyectiva. Anteriormente hemos visto cuando una función es inyectiva. Ahora vamos a estudiar la sobreyectividad. Antes de resolver el ejercicio, vamos a conocer sobre la definición de sobreyectividad. Bueno, una función f de a a b es sobreyectiva si cada elemento de b es imagen de algún elemento del dominio. Es decir, f es sobreyectiva si el recorrido de f es igual a b. Rec equivale a recorrido. Debemos tomar en cuenta además que la función f va de los reales a los reales. Tiene como dominio y codominio los números reales. Ahora, analizando esto de aquí, de una manera rápida, en primer lugar debo de darme cuenta que la función me indica aquí que va de los reales hacia los reales. ¿Qué indica eso? Que son valores de menos infinito hasta más infinito. Y que debe darme también valores de menos infinito hacia más infinito. Por medio de esto, yo determino que el recorrido de f deben ser todos los reales. ¿De dónde sale esto? De aquí. Sí, me indica aquí que el codominio son los reales. Por lo tanto, el recorrido de f deben ser ¿quiénes? Desde menos infinito hasta más infinito. Si se cumple aquello, decimos que la función es sobreyectiva. Pero si no se cumple, decimos que la función no es sobreyectiva. Por ejemplo, si aquí el recorrido me sale que de f es desde 3 a más infinito. Por lo tanto, aquí ya no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque me está diciendo que el recorrido deben ser todos los reales. Y aquí desde 3 a más infinito no son todos los reales. Porque los reales son menos 1. Vamos a colocar aquí. ¿Quiénes son todos los reales? Menos 10, menos 5, menos raíz de 2, menos 1/3, 0, 1, 3, 10, raíz de 20, etcétera. Entonces todo esto son los conjuntos de los reales. Y yo aquí me doy cuenta que mi recorrido no son todos los reales. El recorrido aquí es de 3 a más infinito. Por lo tanto aquí no se cumpliría si me dijera que va de reales a reales. Entonces eso es de manera algebraica el análisis. El análisis mediante tabla de valores. Vamos. Aquí tenemos dos funciones. X al cubo y raíz de x. Me dan una tabla de valores. Quiero saber mediante este método si es sobreyectiva una función o no. Veamos, ¿cómo me doy cuenta aquí? Como hemos dicho de un principio, debo de ver que la función me da valores de reales a los reales, lo cual indique que va de menos infinito a más infinito y deben salir valores de menos infinito a más infinito. Si se cumple aquello, decimos que es sobreyectivo. Entonces veamos. Menos 1, su imagen es menos 1, 0, su imagen es 0, x, 1, su imagen es 1, x es igual a 2, su imagen es 8. Si coloco aquí un número negativo, menos 2, me va a dar una imagen de menos 8. Si coloco aquí 3, me va a dar una imagen de 27. Entonces veo que sí, en las imágenes salen los reales. ¿Sí? Salen los reales. Por lo tanto, yo veo aquí que el recorrido de f, en este caso, ¿quiénes son los recorridos de f? Las imágenes de f son todos los reales. Entonces, deduciendo esto, ¿quiénes son? Todos los valores desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y quiénes entran? Menos 8, menos 1, menos 27, menos 64, menos 128, etcétera. Todos esos valores van a entrar aquí. Y por lo tanto aquí decimos que sí se cumple.
¿sí? Se cumple. Y f de x es sobreyectiva, porque el recorrido pertenece a los reales. Veamos. Aquí tenemos la función f de x es igual a raíz de x. Pero veamos. F me dice que va de a los reales. ¿Quién es a? Es un subconjunto de R. Es decir, un pequeño grupo de los reales. Entonces, podríamos decir que a es igual a menos 10, menos raíz de 2, 0, 1, 3, 10. Es un subconjunto, pero tiene valores negativos también. Porque no hay una restricción que me diga, no, a debe ser positivo. No hay restricción, es un subconjunto de los reales. ¿Quiénes son los reales? Todos los valores, excepto raíz de números negativos. Entonces aquí van a ser valores de a, y esto debe darme desde menos infinito hasta más infinito, porque deben salir todos los reales. Ya, como habíamos dicho que a puede ser un valor negativo, entonces yo voy aquí a la tabla y coloco menos 2. Raíz cuadrada de menos 2, pues para esto no está definido. Raíz de menos 1, para esto no está definido. Por lo tanto, aquí no se cumple. Además, el recorrido, como no está definido, el recorrido de f no van a ser los reales. ¿Sí? No van a ser los reales. ¿De dónde yo saqué esto de aquí? De lo de aquí. A R. Me dice que el recorrido de f deben ser los reales, pero veo que no se cumple, porque para valores negativos no está definido, no hay imágenes, ¿sí? Entonces aquí yo coloco que no se cumple. No hay imágenes para valores negativos. Entonces, por lo tanto, f de x no es sobreyectivo. Eso es mediante análisis de tabla de valores. Mediante el análisis gráfico, veamos si son sobreyectivas estas funciones. Aquí me da la función, ¿sí?, de x al cuadrado más 2. Quiere saber si esto es sobreyectivo. Veo la condición que me dice que f va de R a R. Si va de R a R, el recorrido de f deben ser todos los reales. ¿Y quiénes son todos los reales? Comprenden desde menos infinito hasta más infinito. Eso debe salir, ¿sí? Para que sea sobreyectiva, eso debe dar, ¿sí? Recordar que R sale de aquí. Y observamos en nuestra gráfica. ¿De dónde a dónde es el recorrido? El recorrido viene desde aquí, desde este punto, hacia más infinito. ¿De dónde? De 2. De 2 a más infinito. Ese es el recorrido. Sí, el recorrido en este caso de f va a ser igual desde 2 a más infinito. Pero me dice la condición que debe ser de menos infinito a más infinito. Por lo tanto, aquí no se cumple esto. Gráficamente no se está cumpliendo. De menos infinito a más infinito. Porque acá, gráficamente, el recorrido es desde 2 incluido hasta más infinito. ¿Sí? Por lo tanto, aquí f de x no es sobreyectiva. Muy bien. Veamos para la siguiente gráfica. Me dice también que f va de R a R. Si va de R a R, el recorrido de f deben ser todos los reales. ¿Y quiénes son todos los reales? Desde menos infinito hasta más infinito. Entonces me voy a la gráfica
Voy a la gráfica y veo cuál es el recorrido de esta gráfica. Y veo, miren, todavía sigue esta gráfica. ¿Sí? Sigue. ¿De dónde viene? Desde menos infinito hacia más infinito. Miren, desde menos infinito hacia más infinito viene esa gráfica. El recorrido desde menos infinito hacia más infinito. ¿Y quiénes son desde menos infinito hacia más infinito? Los reales. ¿Sí? Entonces, gráficamente, sí se cumple esto. Sí se cumple. El recorrido son todos los reales. ¿De dónde yo deduje esto? ¿Que son todos los reales? Por esto, porque va de real. Entonces aquí, f de x es sobreyectivo. Muy bien, ahora con esto vamos a resolver los ejercicios. Analiza la inyectividad y sobreyectividad de las funciones f de r a r, de reales a reales. Entonces ya tenemos allí algo de entrada. Utilizando los métodos algebraico, gráfico y de análisis de valores. Bueno, vamos viendo su inyectividad también. Entonces aquí vamos a resolver literal A me da f de x es igual a 4x al cubo menos 2. Con mi tabla de valores, x y f de x. Los valores son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces para x, veamos, para x es igual a menos 2. ¿Cuál es la imagen? F de menos 2 es igual a 4 que multiplica a menos 2 al cubo menos 2. Entonces f de menos 2 va a ser igual a 4 menos 8 menos 2. Y esto me va a dar un valor de menos 32 menos 2 menos 34. Entonces aquí ya tengo un valor menos 34. Continúo. De igual manera, para x es igual a menos 1. Quiero saber cuál es la imagen. F de menos 1 es igual a 4 que multiplica menos 1 al cubo menos 2. Donde f de menos 1 va a ser igual a 4 por menos 1 menos 2. Y eso va a darme un valor de menos 6. Entonces ya tengo que cuando vale menos 1, f de x es igual a menos 6. Continúo con x es igual a 0. ¿Cuál es la imagen cuando x es igual a 0? Entonces f de 0 es igual a 4 que multiplica 0 al cubo menos 2. F de 0 es igual, todo número multiplicado por 0 me da 0 y menos 2. Esto me da como resultado menos 2. Entonces menos. Hasta ahorita voy viendo que las imágenes son diferentes y puedo decir que es inyectivo. Pero vamos a darle dos valores más. Con x es igual a 1. F de 1 va a ser igual a 4 que multiplica 1 al cubo menos 2. Entonces f de 1 va a ser igual a 4 que multiplica 1 menos 2. Y esto me va a dar un resultado de 2. Entonces cuando vale 1 vale 2. Y por último tenemos que y es igual a 2. Perdón, x es igual a 2. Su imagen, f de 2, 4 que multiplica 2 al cubo menos 2. F de 2 va a ser igual a 4 que multiplica 8 menos 2. Donde al final me va a dar que f de 2 es igual a 32 menos 2, 30. Muy bien. Ahora sí, comprobado. Las imágenes son diferentes. Menos 34, menos 6,
2 y 30. Entonces ya decimos que es inyectiva. ¿Sí? Me voy a la definición de inyectividad. Entonces aquí coloco inyectividad. ¿Qué me dice la inyectividad? Que dos valores distintos, x1 y x2, en este caso menos 2 diferente a 2, si las imágenes son diferentes, es inyectiva. Aquí f de menos 2 es menos 34 y f de 2 es 30. Entonces menos 34 es diferente a 30, pues sí. Pues sí se cumple la inyectividad. Vamos al análisis gráfico. Tenemos GeoGebra, vamos a colocar la función f de x es igual a 4 x al cubo menos 2. Y ahí tenemos la función. ¿Sí? Está la gráfica. Y sí, al trazar una línea recta horizontal, corta en un solo punto. Entonces, una vez más comprobamos que es inyectivo. Entonces vamos a copiar la gráfica. Como había mencionado, trazamos una línea recta horizontal sobre la gráfica y vemos que sí corta en un solo punto. En otro lado de la gráfica, sí corta en un solo punto. Entonces, por los tres métodos algebraico, gráfico y análisis de valores, indicamos que f de x es inyectiva. Comprobado. Ahora vamos a ver si f de x es sobreyectiva. ¿Cómo nos damos cuenta? Aquí vamos a hallar su sobreyectividad. Mediante f de r a r me indica que el recorrido de f deben ser todos los reales. Es decir, que el recorrido de f debe ir de menos infinito a más infinito. Y me voy a la gráfica. Voy a la gráfica si en verdad eso se cumple. Entonces el recorrido se mide en el eje vertical y efectivamente sí. El recorrido viene desde menos infinito y se va hacia el más infinito. Entonces sí se cumple. Miren, en la gráfica de menos infinito a más infinito. Entonces rec de f sí son todos los reales. ¿Qué significa eso? Que va desde menos infinito hasta más infinito. Sí se cumple aquí. Entonces colocamos aquí que sí se cumple. Y por ende, f de x es sobreyectivo. Sobreyectivo. Lo hemos comprobado gráficamente y mediante la definición. Entonces, esta es la solución del literal A. Literal B. ¿Qué me dice? F de x es igual a raíz cuadrada de x más 4. Veamos si esa función es inyectiva y también es sobreyectiva. Voy con mi tabla de valores. X y f de x. Los valores que siempre he dado: menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Empezamos. Para x es igual a menos 2. Se reemplazo
f de menos 2 es igual a raíz cuadrada de menos 2 más 4. Y esto es f de menos 2 es raíz de 2. Entonces ya encontré la imagen de menos 2, que es raíz de 2. Ahora para x es igual a menos 1. Entonces voy a hallar la imagen. F de menos 1 es igual a raíz cuadrada de menos 1 más 4. Donde f de menos 1 va a ser igual a raíz de 3. Entonces ya tengo la segunda imagen, raíz de 3. Continúo con x es igual a 0. Quiero saber la imagen para ese valor. F de 0 va a ser igual a raíz de 0 más 4. Y esto me va a dar un valor de 2. Raíz de 0 más 4 es raíz de 4 y raíz de 4 es igual a 2. Entonces aquí tengo 2. Veamos, hasta allí las imágenes son diferentes. Raíz de 2, raíz de 3, 2. Pero vamos a comprobar con dos valores más. Con x es igual a 1 y con x es igual a 2. Veamos cuáles son sus imágenes. F de 1 es igual a raíz cuadrada de 1 más 4. Y este f de 1 va a ser igual a raíz de 5. Entonces coloco aquí mi tabla de valores, raíz de 5. Y por último tengo aquí f de 2 es igual a raíz cuadrada de 2 más 4. Entonces f de 2 va a ser igual a raíz de 6. Y miren, he observado que las imágenes son diferentes. Raíz de 2, raíz de 3, en este caso sería raíz de 4, pero es valor de 2, raíz de 5 y raíz de 6. Son diferentes las imágenes, por lo tanto es inyectiva. ¿Sí? Lo compruebo aquí. Su inyectividad. Vamos viendo. Inyectividad. Para despejar cualquier duda. X1 debe ser diferente a X2. Tomo dos valores. Vamos a tomar menos 2 y 2. ¿Son diferentes? Sí. Ahora, si esas imágenes son diferentes, se cumple la inyectividad. Entonces, raíz de 2 es diferente a raíz de 6, pues sí. Sí son diferentes. Por lo tanto, sí se cumple esto y es inyectiva. Me voy a la gráfica. Voy a GeoGebra, gráficamente, coloco aquí f de x es igual raíz cuadrada de x más 4. Y ahí está mi gráfica. Entonces para eso es GeoGebra, para que me ayude a graficar. Realizo capture y voy a mi ejercicio. Comprobando, trazo una línea recta horizontal, corto en un solo punto, en otro lado trazo una línea recta horizontal y pues sí, efectivamente corta en un solo punto a la gráfica. Entonces también se cumple gráficamente que es inyectivo. Entonces desde ya f de x es inyectiva. Lo he probado de las tres maneras. Pero ahora observemos si es sobreyectivo o no. Analizamos su sobreyectividad. Como la función va de R a R, entonces aquí, para que sea sobreyectiva, el recorrido de f deben ser todos los reales. Es decir, que el recorrido de f debe ir ¿de dónde? De menos infinito a más infinito, porque eso es el conjunto de los reales. Y voy a mi gráfica para ver si se cumple aquello o no. Veo que en mi gráfica no hay nada en el eje negativo de la y, no hay nada. ¿De dónde comienza la gráfica, el recorrido? Desde aquí.
Desde allí comienza el recorrido de esta función. Es decir, desde 0 hasta más infinito. Entonces el recorrido de aquí, de f, es desde 0 incluido hasta más infinito. No son todos los reales, como me decía la condición. Por lo tanto, como no son todos los reales, esto no se cumple. ¿Sí? No se cumple. Porque el recorrido es desde 0 incluido hasta más infinito. No desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, como no se cumple, indicamos que f de x no es sobreyectivo. Y listo, esa es la solución del literal B. Literal C. H de x es igual a menos 4x más 3 cuartos. Quiero saber si esta función es inyectiva y sobreyectiva. Entonces voy a mi tabla de valores comunes de x menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y h de x, que son las imágenes. Veamos. Para x es igual a menos 2. Quiero saber cuál es su imagen. Entonces aquí h de menos 2 es igual a menos 4 por menos 2 más 3 cuartos. Entonces h de menos 2 va a ser igual a 8 menos por menos más 3 cuartos. Entonces h de menos 2 es igual a 4 por 8, 32 más 3, 35 cuartos. Entonces ya encontré la primera imagen, 35 cuartos. Vamos ahora a buscar la imagen para x es igual a menos 1. Veamos. H de menos 1 va a ser igual a menos 4 que multiplica a menos 1 más 3 cuartos. Entonces h de menos 1 va a ser igual a menos por menos más 4 más 3 cuartos, y entonces es igual a h de menos 1 16, 4 por 4 16, más 3 19 cuartos. Entonces aquí le pongo 19 sobre 4. Y para 0, x es igual a 0. F de 0 es igual a menos 4 que multiplica 0 más 3 cuartos. Entonces hemos dicho que todo un número multiplicado por 0 es 0. Pero 0 más 3 cuartos es igual a 3 cuartos. Entonces ya tengo mi imagen cuando x es igual a 0, 3 cuartos. Veamos, para x es igual a 1, f de 1 es igual a menos 4 que multiplica 1 más 3 cuartos. Entonces f de 1 va a ser igual a menos 4 más 3 cuartos. Y al final me queda que f de 1 va a ser igual a menos 4 por 4 menos 16 más 3 menos 13 cuartos. Entonces aquí coloco en mi tabla de valores menos 13 cuartos. Y por último tenemos el valor referente de x es igual a 2. Veamos cuánto vale esa imagen. Entonces aquí f de 2 es igual a menos 4 que multiplica a 2 más 3 cuartos. Entonces esto va a ser igual a menos 8 más 3 cuartos.
y eso al final me va a dar un valor de menos 32 más 3 menos 29 cuarto. Entonces coloco aquí menos 29 cuarto y veo, mis imágenes son diferentes, sí. 35 cuartos, 19 cuartos, 3 cuartos, menos 13 cuartos, menos 29 cuartos. Entonces decimos que es inyectiva. Y mediante su definición de inyectividad, que dice la inyectividad, que si yo tomo valores diferentes, bueno, de x1 y x2, en este caso menos 2 es diferente a 2, las imágenes deben ser diferentes. Y pues sí, las imágenes son diferentes. Entonces aquí tengo 35 cuartos y aquí tengo menos 29 cuartos. Son diferentes, sí. Por lo tanto, sí se cumple la inyectividad. Sí, se cumple. Y como tercer paso tenemos la gráfica de funciones. Entonces h de x es igual a menos 4x más 3 cuartos. Y ahí está la gráfica. Tenemos h de x. Vamos a hacer un capture. Si trazamos una línea recta horizontal sobre la gráfica, vemos que esta corta en un solo punto. En un solo punto. Por lo tanto, verificamos una vez más que h de x es inyectiva. Colocamos aquí h de x es inyectiva. Ahora, verificamos su sobreyectividad, analizando su definición. Sobreyectividad. ¿Qué dice la sobreyectividad? Como aquí tengo que f va de R a R, obviamente el recorrido de f deben ser todos los reales, donde el recorrido de f comprende, con respecto a esta condición, de menos infinito hacia más infinito. Veamos si gráficamente se cumple aquello. Y efectivamente sí. Me doy cuenta que el recorrido va desde menos infinito hacia más infinito. Y sí, el recorrido entonces son todos los reales. Sí, el recorrido desde menos infinito hacia más infinito. Entonces comprobamos que sí se cumple aquello. Sí se cumple. Y que determinamos que h de x es sobreyectivo. Y listo, eso es todo el ejercicio.